En la obra célebre de Keynes, La teoría general, Keynes abandona su visión de la economía capitalista expuesta en el Tratado del Dinero, donde explica cómo el ciclo crediticio induce a la inestabilidad. En este libro reconstruye su planteamiento de equilibrio económico con subempleo, explicando este como un reflejo de la tendencia al estancamiento en las economías capitalistas durante los años 1930. También encontramos contenido del planteamiento sobre la economía capitalista con subempleo ligada al uso del dinero, siendo esta la base del posterior análisis keynesiano, concentrándose entonces en las perturbaciones económicas y el estancamiento. A su vez, en la exposición de la teoría monetaria de la perturbación económica bajo un contexto financiero, aumentó las interpretaciones ambiguas que habían caracterizado el pensamiento keynesiano inflexible. Finalizando la introducción, explica cómo en su proceso de construcción de una teoría más general, que incorpore factores capaces de predecir un volumen de subinversión anormal no susceptible a políticas financieras o monetarias, Keynes propuso una teoría acerca de las tasas de interés propias. Keynes fue el primero en proponer la teoría acerca de las tasas de intereses, donde se postula una explicación monetaria del subempleo en oposición a la teoría financiera de la subinversión, todo bajo el supuesto de la incertidumbre. La teoría salió a finales de 1934 y fue incorporada en el capítulo 17 de la primera versión de la teoría general, que se tituló Consideraciones filosóficas sobre las propiedades esenciales del capital, el interés y el dinero, ahora llamado Propiedades esenciales del interés y el dinero. Desde ese momento se empezó a notar que Keynes abandonaría su enfoque sobre la política económica sustentada en el mecanismo de transmisión de los mercados financieros en la inversión de las empresas. En la teoría se propuso que todas las mercancías tienen una tasa de interés propia, la cual representa el beneficio neto debido a su tenencia en el tiempo. A su vez, en la teoría se menciona la prima de riesgo, que viene siendo la confianza del poseedor de la mercancía sobre su rendimiento esperado. El dinero no puede producirse de forma fácil, ya que posee en corto y largo plazo una elasticidad de producción igual a cero o muy pequeña. Si las tasas de las otras mercancías reproducibles son más altas, la producción de estas mercancías se incrementa para obtener ganancia. Debido a esto, la inversión empresarial depende más de la tasa de interés que de los precios de mercado de valores. Hasta los partidarios más fieles de Keynes fueron bastante críticos con estos planteamientos. Kaldor elaboró una idea más apropiada sobre este capítulo en su obra La especulación y la actividad económica de 1939. Intenta volver consistentes la teoría de las tasas de interés propias con las preferencias por la liquidez del dinero, y también incorporó el análisis sobre la especulación. Dice Kaldor que Keynes no expandió adecuadamente la teoría de la tasa de interés propia. Si lo hubiera hecho, esta se hubiera convertido en una pieza central de la teoría general y hubiera evitado tanta controversia que generó este capítulo. Kaldor piensa que esta teoría es una explicación del comportamiento especulativo. La incertidumbre se va a entender como un pilar dentro de la teoría de Keynes, un factor relevante que permite explicar y comprender la suposición de hechos futuros que hacen los agentes dentro de una economía, basándose en una visión respecto a un ciclo económico impulsado por expectativas, señalando que una grave caída en la eficiencia marginal de capital también tiende a afectar negativamente la propensión a consumir por una disminución del valor de mercado dentro de la bolsa. Sin embargo, un remedio para estos ciclos económicos no puede enfocarse en nada más que evitar auges, donde se mantendría una semidepresión permanente, sino más bien en evitar depresiones, y así lograr un casi auge continuo. Como el detalle, el auge que está destinado a terminar en depresión se da por dos factores importantes. Primero, una tasa de interés alta y con previsiones correctas. Sería demasiado alta para mantener una ocupación plena. Segundo, una situación desacertada de expectativas sobre el mercado que impide que esa tasa sea un obstáculo en la economía real. Esa situación de auge es tal que en un mercado donde existe el exceso de optimismo por parte de los agentes participantes triunfa sobre la tasa de interés, que al mirarse de manera objetiva puede verse como algo excesivo. Lo anterior muestra una dependencia de la inversión capitalista de los juicios en el mercado financiero y la necesidad de mantener una baja tasa de interés para aumentar la inversión hasta el pleno empleo. De tal forma que el mensaje esencial de esto es el incluir la incertidumbre y la expectativa como factores que impiden la caída de la tasa de interés de largo plazo, que generaría un estado de subinversión y de esa manera estimular la inversión hasta alcanzar el pleno empleo. Sumado a esto y contrario al planteado, si solamente la denominada demanda especulativa de dinero se mantiene en línea con los aumentos en la oferta de dinero, esta reduciría la tasa de interés, donde la demanda especulativa de dinero es clave para explicar cómo el financiamiento conduce de manera igual a un régimen permanente de subinversión. Keynes sostuvo hasta su muerte que las tasas de interés eran cruciales para la inversión, pero su influencia se modifica cuando éstas se encuentran en niveles más bajos. Por lo tanto, en un régimen fiscal para mantener altos niveles de inversión, Keynes recomienda mantener reducidas las tasas de interés a lo largo mediante operaciones de mercado abierto, sustentado en una emisión permanente y continua. Respecto a lo anterior, Minsky realizó una crítica a Keynes por no incluir el precio de los bienes de capital en su exposición sobre la función de la preferencia por liquidez y considerar exclusivamente su argumento en términos de la tasa de interés. La conclusión que brinda Toporowski a este apartado es que la discusión de Keynes en torno al dinero y la inversión en el contexto de una economía capitalista denominada por las finanzas le permitió generar una teoría económica de subinversión para explicar el declive económico hacia la depresión que tuvo lugar en el inicio de la década de 1930.